que andando ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Sí, Señor, el Señor vino y se lo raptó a Elías, igual como nos va a venir a raptar nosotros. No sabemos si va a venir en un caballo, en unos caballos de fuego, pero lo que sí sabemos es de que igualito que Elías vamos a subirnos con todos zapatos al cielo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el versículo a memorizar esta semana. Es Segunda de Reyes 2:11. El estudio de hoy está en Apocalipsis capítulo 2 también. Y le voy a decir algo, unas cosillas ahí antes de comenzar. Este es digamos que es la segunda parte de la carta a Pérgamo, de parte de Jesús. Y en esta última parte es en donde les va a reclamar, más bien ya les reclamó, pero les sigue reclamando, ¿verdad? Y les va a decir, les va a dar la recompensa si hacen algo, porque a ellos sí les va a reclamar algo, porque habían, no sé si se acuerda usted del estudio, de los estudios pasados, pero hemos estado diciendo que Pérgamo, siendo una ciudad, una iglesia perseguida, el problema con ellos es de que no estaban sufriendo tanto como los de Esmirna, porque habían dejado entrar al mundo, a la iglesia, ¿verdad? Y nos dan un ejemplo diciendo que tenían la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, como ya sabemos, este hombre que era un profeta de Dios, pero se había encontrado que podía sacar provecho. Entonces, aprovechándose de su posición que Dios le había dado, ahora agarró, digamos, el beneficio que el rey Balac le daba, rey de los moabitas. Y lo que sucedió es de que no pudo maldecir como Balac quería a los israelitas, pero le dio un consejo y le dijo: vamos a unirnos a ellos. Y lo que sucedió es de que fueron todas las mujeres moabitas y madianitas que estaban en Moab, mandadas por el rey Balac, e hicieron caer en pecado pues a Israel. El problema aquí pues con todo esto es de que esa doctrina, esa doctrina de que yo tengo la autoridad y yo voy a decir esto y esto, y aunque caigan pecados, dijimos, y me gustaría poner este énfasis porque luego nos quedamos nada más con lo malo. El problema con tener autoridad y sacar provecho es que lo hagas, a sacar provecho de eso es que lo hagas en pecado, pues. Si es cuando ya no tienes temor por pecar, así como Balaam, y luego ya nomás quería el provecho, quería hacerse rico. Sí, y digo esto porque nosotros no, ¿verdad? Pero hay iglesias muy prósperas, hay iglesias que están muy grandes, tienen como estaba creciendo la iglesia de Chuck Smith, que tenía el colegio bíblico y tenía lugares así. Ese no es lo que estamos diciendo. Sí, estamos diciendo cuando una persona que tiene autoridad empieza a caer en pecado a costa, o sea, más bien a costa de crecer, a costa de hacerse famoso, de tener dinero. Ese es el problema, esa es la doctrina de Balaam. No es de que el que sea que esté haciendo dinero o que le esté yendo bien ya está, digamos, pertenece al diablo. Eso no es. O sea, tenemos que ser bien listos y tenemos que entender qué es lo que realmente está diciendo la Biblia, ¿verdad? Pero el problema aquí pues no nada más era en eso, pero era de querer mandar a la gente, de querer gobernar, de dirigir, como traer a latigazos a las personas. Y ese es el problema, el líder que se aprovecha de la posición que ya Dios le dio, ¿sí? Siendo que era para la gloria de Dios y ahora lo hace para la gloria de él. Pues ese es el problema. Ahora, cuando habla, vamos a ver ahorita, porque dice que también tenía la doctrina de los nicolaitas. Estos nicolaitas tienen la misma doctrina de Balaam. Si ellos querían tener su grupo, crecer su grupo, no importa qué pasara. No importa en qué caiga quien caiga, haga el pecado que sea, ellos querían que el grupo creciera, y eso es lo que hacían los nicolaitas. Y por eso estaban tan cómodos los de Pérgamo dentro de este lugar, este imperio romano, porque ellos lo que estaban haciendo es de que estaban diciendo César es Señor, y eso quitaba pues a Jesús de Señor, lo que no hicieron los de Esmirna. Estos sí decían para estar cómodos. Entonces esa es la doctrina. Jesús le dice: tengo unas cuantas cosas contra ustedes. Después de todo esto, les dice bien duro, les dice a ellos pues, ¿verdad? Que están muy mal, ¿verdad? Pero luego les dice, vamos a llegar, además que está en el versículo 16, donde dice que se arrepientan. Y me quisiera quedar ahí en este momento para empezar, porque el arrepentirnos no está de más, ni es un parche, digamos, aparte. Si cuando uno cae en pecado, lo esencial, lo inmediato que tienes que hacer es arrepentirte, pues.
Sí, que vamos a caer, tristemente vamos a caer. Es una cosa, somos la humanidad somos caídos, pues nos gusta, somos débiles, ese es el problema. Sí, pero no, Dios no nos deja caídos. Él tiene esta palabra que es arrepiéntanse, pues. Y cuando no importa qué mal hayas hecho, cuando realmente te arrepientes, sabes, entiendes que hiciste mal y te duele haber hecho ese mal, ese es arrepentirte, no es nada más llorar porque hiciste algo mal, pero arrepentirte es cambiar de dirección, ya no lo voy a hacer, pues. Y Dios dice que se arrepientan y Dios nos dice a nosotros que nos arrepintamos. Y simplemente voy a ir a fíjate, es tan importante la doctrina del arrepentimiento y la enseñanza del arrepentimiento, que cuando Jesús estaba aquí en el mundo y estaba grande, ¿verdad? Y había sido bautizado, había sido tentado por el diablo y todo esto, cuando él comenzó a ir a predicar a los lugares donde él estaba, su primer palabra, las primeras palabras de Jesús fueron estas. Se me hace tan importante. Sí, en Mateo 4, en el versículo 17, dice para empezar este pasaje, dice: Jesús inicia su ministerio. En el 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, la primera cosa que el Señor se le ocurrió decir al mundo en su ministerio público es: arrepentidos, arrepiéntanse, están a tiempo, no hay ningún problema. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que caer en la razón. El Señor sí sabe de lo que está hablando. Sí, Él dice que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Eso es lo primero que Él dice, es esencial que una persona se arrepienta. Ay, déjenme hago esto para acá porque lo estoy estirando, ¿ok? Otro versículo que les voy a compartir así para entrar allá, y es uno que ustedes se lo saben de memoria, es en 1 Juan 1:9. Dice: si confesares tus pecados, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta esto porque es cuando tú te arrepientes, cuando ya no quieres hacer eso, ya quieres hacer diferente. Entonces, ¿qué haces? Te confiesas. Ahora vas y ante Dios le dices a Él que es el ofendido cuando tú pecaste, ¿sí? Y Él es fiel y justo. Si tenemos que saber, cuando Él dice arrepiéntense, arrepentidos, el Señor ya llegó, el reino de los cielos ya vino. Si Él es fiel y justo para perdonarte y luego quitarte, si te quita la maldad, te achica las ganas de pecar, pues es importantísimo esto. Si no te deja solo una vez que caíste en pecado, te perdona y te alienta a no pecar, te da fuerzas, te fortalece para que no caigas en pecado, limpiarte de toda maldad. Qué bonito, qué hermosura y gloria a Dios. En nuestro estudio y en la hojita, atrás de la hojita, puse otro versículo y también se lo voy a aventar de una vez. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios, esto es, los sacrificios que Dios acepta, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, arrepentidos, confesaos, y una vez que llegas ante su trono, nunca, dice aquí, nunca va a rechazar a un corazón que viene con el espíritu, a una persona que viene con el espíritu quebrantado, con un corazón humillado. Si tiene que ser, no podemos aparentar porque Él conoce tu corazón, pues. Entonces, qué importante estas cosas que el Señor nos dice, pues. Sabe que somos malos, Él nos conoce, pues. Si decimos que no, aquí en Juan 1:8 dice: si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Entonces, si nos arrepentimos, entonces vamos a confesar nuestros pecados, sabiendo, conociendo que Él siempre, cuando te vea arrepentido, siempre te va a perdonar y te va a fortalecer para que no vuelvas a caer en pecado. Amén. Entonces, con esas palabras de esperanza, nos vamos a ir al capítulo 2. Voy a leer de lo que estudiamos, que era digamos del versículo 12 al 14, que fue la primera parte de la déjenme se la leo para luego no agarrarnos así como resfriados. Del 12 al 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras,
donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer sacrificios. Ya, de eso estudiamos duro y tendido la semana pasada. Resumen de eso, de Jesús, el que tiene la espada aguda de dos filos, a la iglesia de Pérgamo, la cual permitió doctrinas falsas y diabólicas. Jesús, que es el juez y también la verdad, los acusa de que dejaron entrar lo mundano a la iglesia, y los que aparentan santidad. Es los mundanos y los que aparentan santidad. Esa es la doctrina de Balaam y la de Nicolaitas. Pero dispuestos al pecado por sus intereses. Doctrina de Balaam es esa. Nuestra única defensa es la Biblia, y junto con quien entre, practicarla. Esto es, la defensa de la iglesia de Cristo es la palabra de Dios, y quien sea que entre, por el motivo que entre a la iglesia, tiene que enchufarse, tiene que encajar con el otro grupo que ya está allí. No viene a poner su ley ni a decir yo soy malo, o yo saco provecho del mundo, vea, hagan también como yo. No, el que sea que entre a la iglesia tiene que encarrilarse a los caminos del Señor, como todos los demás estamos. ¿Sí? Amén. Ese fue el estudio de la primera parte de Pérgamo, y lo continuamos porque nada más hablamos de la doctrina de Balaam, pero ahora vienen los Nicolaitas. Y dice así, de los últimos versículos de esta carta a Pérgamo, es del versículo 15 al 17, dice: y también tienes, ahí está, eran los que también va a reclamarles de eso, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto estaba un poco como confuso. Sí, vendré a ti y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los maestros falsos y con los que los sigan dentro de la iglesia. Sí, es importante porque el Señor va a venir. Sí, esto no es el juicio final, el Señor va a castigar a la iglesia que haga esto al presente. Ay. Dice en el 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Vamos a ver qué significa eso. Poderoso Rey Divino, ayúdanos para entender esto, Señor. Ayúdanos para que tu palabra nos abrace y nos levante. Guíanos, Dios Espíritu Santo. Manifiéstate hoy, Señor. Ayúdanos para entender y crecer hoy en el Espíritu y ser por ti transformados y adoradores tuyos para la eternidad. Si hay alguien nuevo, Señor, que esté escuchando la verdad, guíalo, abrázalo, apriétalo a tu pecho y llévalo en tu camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Jehová divino. Amén. Introducción a estos versículos de lo que acabo de leer. La iglesia de Pérgamo no solo dejaron entrar personas con doctrinas no bíblicas, sino que ellos las estaban aprendiendo. Sí, ahora se estaban quedando con las doctrinas chuecas que traían esos. La única solución, Jesús les dice: arrepiéntete, o yo pongo el orden, vendré como juez. El que quiera le da, al que quiera le da dos premios. El que quiera arrepentirse, el maná y una piedra blanca. Sí, puse ya el que quiera y está como sacado de onda, pero el Señor es tan dulce y tan tierno y tan justo, sí, que Él sabe que primero tenemos que acordarnos que cuando da estas amenazas, o cuando da estas cuando dice esto es lo que va a pasar con ustedes si no se arrepienten, si le habla a la iglesia, pues no está hablando con los que no son de la iglesia. Entonces Él sabe que su iglesia, Él conoce a su iglesia, sabe quiénes son, qué piensan, por qué están siendo débiles. ¿Sí? Entonces cuando Él dice que Él va a darles un premio,
y que se arrepientan, es a su iglesia que se arrepienta. Sí, porque los ama, pues, nos ama. Entonces, cuando Él también está diciendo esto, también allí mismo da la libertad a que no se arrepientan. Sí, porque el Señor no va a forzar a nadie a ir al cielo. Sí, por eso es que nosotros tenemos que estar siempre alertas en no convertirnos en personas legalistas de lo que estamos hablando acá, porque si tú eres tan bueno y tan santo, y tú haces esto y aquello, y te esfuerzas y todo esto, y esta persona no, esta persona va a dar cuentas por esta persona. Tu testimonio tiene que llegarle, si tu forma de ser, tu amabilidad, tu amor tiene que llegarle al corazón a esta. Y si no le llega, entonces tú tranquilo, porque tú no eres el Espíritu Santo, ni el juez, ni el que va a ir a matarlo a este. Tú no eres el castigador, el verdugo de nadie. Nadie somos el verdugo de nadie. Sí, somos los que exponemos la palabra y enseñamos con amor a la gente cómo ser, qué dice Dios con nuestro testimonio, pero no somos los que agarramos de las orejas a la gente si no entiende. Sí, ese es un problema con los legalistas, pues, ¿verdad? Que dicen que los demás no, que se van y todos al infierno porque no hacen como ellos hacen. Y esto es de lo que estamos hablando. Jesús no quiere eso en la iglesia, Él no es así. De repente tenemos que pensar, ¿por qué el Señor nos dejó libres, pues? ¿Por qué no nos llevó a todos al cielo? Si Él murió por todos, ¿por qué todos no estamos en el cielo? ¿Por qué todos no vamos rumbo al cielo? ¿Por qué muchos que oímos la verdad no vamos a ir al cielo? Porque no solamente saber dónde está la verdad, tienes que llevarla contigo. Tienes que decir, no, esta es la verdad, y luego dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Porque si conoces la verdad y no te hace libre, entonces no eres libre, pues sigues siendo atado al pecado todavía. Vamos a ver. O sea, voy a empezar a leer. Dice acá, en Pérgamo, hermanos, ahí en el primer versículo, decía en el 15, y también tienes okay, déjame le digo primero ahí, porque dice, y también tienes a los que retienen, ¿verdad? Pero la palabra tienes, esa me interesó y la fui a investigar, y dice, en Pérgamo tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Notemos esto juntos. La iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Ya se nos olvidó, pero Apocalipsis 2:6 dice, cuando estábamos hablando de la iglesia de Éfeso, dice, pero tienes esto, le dijo a los efesios, que aborreces las obras. Sí, acuérdate, no la doctrina. No dijo de la doctrina, dijo las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí en Pérgamo tienen la doctrina de los nicolaitas, que es la misma doctrina de Balaam, ¿verdad? Y los efesios rechazaron las obras de los nicolaitas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si nos fijamos, aquí habla de doctrina de ellos, no de las obras. Son dos cosas diferentes, obras y doctrina, porque las obras vienen después que la doctrina. Entonces, ¿por qué las obras vienen después que la doctrina? Porque primero aprendes la doctrina, es una enseñanza nueva, y luego la practicas. Sí, luego vienen las obras, la consecuencia de aprender una doctrina extraña. Sí, ahora viene el resultado. Dice, entonces los efesios obviamente no aceptaron la doctrina, y claro que rechazaron pues el resultado de la doctrina, que era las obras, que era esto: inmoralidad, idolatría, legalismo y avaricia. Estas son las obras que salen de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, las cuales los efesios habían rechazado, pero estos la estaban abrazando. Mientras que la iglesia de Pérgamo abraza esas cosas. Ellos dicen que tenían ahí a los que retenían la doctrina. Tenían, en el original, dice que tenían a los que retenían la doctrina. La palabra tenían es que ellos no solamente digamos que no le estaban dando una esquinita ahí donde ellos estaban, no, los alababan, los ponían primero. Lejos de impartirles disciplina, la palabra es: ven conmigo y no te suelto. Esa es la palabra, yo la tengo, esto es mío, yo lo tengo, no te suelto nunca. Esa es la palabra tenían. Ellos tenían esa doctrina, la abrazaban y no la querían soltar, la alababan. Sí, no solamente, como digo, los tenían allí para disciplinarlos y enseñarles la verdad, no, sino que les estaban
haciendo fiesta porque estaban ahí, pues. Yo siempre he pensado, una vez vino una señora, una hermana, y me dijo que su hijo quería venir a la iglesia, pero que su hijo le gustaban mucho y que no podía cambiar hasta que ella lo trajera a la iglesia, pero tenía camisetas con imágenes diabólicas, con una cruz boca abajo y tenía cara del diablo y cosas así. Su hijo así era, ¿verdad? Se vestía todo negro y se cortaba y todas esas cosas que de repente esos muchachos hacen. Entonces me dijo la señora, ¿usted cree que pueda venir así? Porque también dijo que sus camisas eran muy sexuales. Entonces le dije que no. Le dije, dígale a su muchacho que si quiere venir, o sea, primero él tiene que venir. Si usted lo quiere traer a fuerzas, va a estar un poco difícil porque a lo mejor aquí se nos revela o algo, dale. Si usted quiere traerlo, pues tráigalo, ¿verdad? Pero ojalá y que él no venga con la idea de que va a imponer lo que él es, pues. La idea es de que cambie. Yo le dije a la hermana, si gusta, vamos a hablar con él. Antes de que venga a la iglesia, déjeme hablar con él, ¿verdad? Y yo sé que es bien difícil, pero yo creo que, yo no le dije que no, le dije que habláramos con él y que viniera a ver cómo le hacíamos, ¿verdad? Para que no fuera, entonces, imagínate, iba a llegar aquí con cosas así, la gente no va a ser buen testimonio, pues no todo lo entendemos, es difícil. Entonces, si yo hablaba con él y le hacía saber algunas cosas, era más fácil. Y la cosa es de que tenemos que, mi punto es, tenemos que luchar contra eso, pues. Sí, a la mejor puede llegar el día en que si alguien lo haga y tenemos que estar listos para ver cómo vamos a atorarlo, pues, cómo vamos a toparle a esto, cómo vamos a enfrentar con estas situaciones, las cuales estamos en un mundo que te prometo que va creciendo en eso. Sí, eso es lo que está sucediendo. Hay iglesias que se llaman cristianas y que tienen los colores allá afuera. Sí, tenemos que ser listos porque no podemos permitir que la gente que viene, sí, ahora imponga su doctrina. Sí, aquí hay una doctrina, hay un Dios y una forma de vida. Y el que vaya viniendo tiene que engancharse con nosotros, pues. Ese sería el plan. Que vengan, sí, que vengan. Ahora hay que estar dispuestos a recibirlos, pero a recibirlos sabiamente, con la fe en la mano, pues. Chillando con el corazón, pero tenemos que saber cómo vamos a ir a decirle que eso está mal. No podemos darle la bienvenida, así, aquí está bien, ven, como sea que sea. No, Dios no nos quiere así. Dios nos acepta para cambiarnos. Amén. Él quiere que como estemos vengamos, porque Él lo que quiere es transformarnos, pues. Amén. Ese es el plan. Ese es el plan de Dios y ese es el plan de la iglesia. Ellos no lo disciplinaban, no lo sueltan. Nuestro Señor Jesús les dijo a los efesios que así como Él, también ellos aborrecen tal enseñanza, a los efesios. Pero los de Pérgamo los tienen. Hoy día tenemos esta doctrina diabólica, y no me duele decirlo. Hoy día tenemos esta doctrina diabólica que es la ideología de género. Es una doctrina, no hay nada comprobado. Y lo quieren hacer como que ya es ley. Imagínate que si haces algo, que si dices algo mal, ya hasta la cárcel te están mandando y quieren que vayas a la corte porque ofendiste a alguien. Es una doctrina, es un pensamiento de alguien, es un deseo que se ha vuelto grande porque el diablo es muy astuto y la gente acepta esas cosas. No puede nadie imponer. Si nosotros no estamos imponiendo nada, ¿por qué vamos a dejar que el diablo imponga sus filosofías diabólicas? Tenemos que ser más listos. Hoy día tenemos la doctrina diabólica, que es la ideología de género, y su resultado es absoluta destrucción. Lo sabemos. Hermanos, la doctrina de los nicolaitas es la misma que la doctrina de Balaam. Por conveniencia personal, pecado de avaricia, egoísmo, vanagloria, engaño, abuso de autoridad, y todo esto buscando quedar con la cara de persona de fe. Sí, ese era lo que ellos estaban haciendo. No importa qué pecado cometamos, haciendo lo que queremos hacer para que esto funcione. No importa qué pecado hagamos, pero todavía vamos a aparentar que somos hermanos, que somos de Dios. Balaam nunca dijo ya no quiero a Dios. Él nomás dijo llévenle a las muchachas a los de Israel. Y seguía obviamente
pensando que él estaba bien con Dios. Entonces eso es fácil de caer en esas trampas. Conozco mucha gente que hace eso. Iglesias enteras, denominaciones, sí, en donde se ha convertido en que esto es lo que yo necesito hacer. No importa si es pecado, no importa si es contra Dios, no importa si no es bíblico, por tal de que me vean, que mi iglesia crezca, que se sometan a mí. Sí, es terrible. Esa es la misma doctrina. Estas son las doctrinas de las cuales el Señor está hablando aquí, las que hoy mismo están funcionando en nuestro alrededor. Tenemos que ser capaces de entender la fe y defender nuestra fe, buscando quedar con la cara de personas de fe. Y a Dios no le gustan los que piensan que pueden obtener lo mejor de Dios y también lo mejor del mundo. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dijo que era mejor que fueran fríos? Sí, yo creo que tenemos que pensar en esto. Cuando el Señor dice, obviamente que a Él le gusta que estemos en fuego por Él, pero cuando Él dice es mejor que seas frío, que eso es que no creas en nada, a que seas tibio, sí, hay un gran problema con el tibio, porque el tibio es el tibio es el que todavía quiere orar contigo, ¿verdad? Pero está viendo a la muchacha que está atrás de ti, ¿verdad? Sí, no sé, te quiere quitar la cartera. O sea, estos tibios, tristemente y abiertamente, sin esconder nada, Jesús dijo: a estos los vomito de mi boca. O sea, algo súper violento, algo agresivo contra estas personas. Sí, mejor ser frío, pero no vengas a aparentar, dice el Señor Jesús. La doctrina de Balaam. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, dice el Señor Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos una decisión, o con Cristo, tomemos una decisión, o con Cristo o con el mundo, hermanos. Tenemos que hacer eso. Dice la Biblia: el que tenga amistad con el mundo se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. No podemos no oír eso como oh, no, pásale rápido que no se oiga eso. Esa es la verdad. Tenemos que ser santos. Y si no, digamos que así, tenemos que ser santos. Y cuando caigamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Hijitos míos, les escribo para que no pequen, que sean santos. Pero si alguno llegase a cometer un pecado, corra hacia el Padre, que está esperándolo. Corra hacia Jesús, que es nuestro abogado, abogando por nosotros constantemente, perpetuamente ante el Padre, defendiéndonos con su cruz. Entonces, arrepentirnos es la clave, pues, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer: buscar santidad, esforzarte por santidad. Es buena la santidad, te hace feliz la santidad. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Súper claro, palabras gloriosas del Señor Jesús, que sabe todo y entiende todo. Esa es la palabra que nunca termina, la palabra eterna. Dice esto súper claro, amén. En el 16 dice: por tanto, sí, la doctrina de los nicolaitas, dijo el Señor que Él la aborrece. En el 16: por tanto, si por todas estas cosas, por toda esta carga y pecados, ¿qué? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sí. Vamos a ver. La mayoría de estudiosos bíblicos están de acuerdo en que cuando Jesús dice aquí: arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto, son palabras que, digamos que si yo ando en pecado, si yo, digamos que en este día yo dije 25 mentiras, ¿okay? O 30. Y luego el Señor me dice: Miguel, si no te arrepientes, entonces yo voy a ir pronto a arreglarte.
yo creo que a mí me pega chorro. Tiene que ser, hermanos. No podemos oír que el Señor dice que va a venir a ponerte, a arreglarte, y luego decir, sí, ven Señor Jesús, o sea, cuando te acaba de decir que si no te arrepientes, pues obviamente lo que Él quiere es que te arrepientas, ¿sí o no? O sea, lo que Él está buscando es que cambies tu forma malvada de ser y te arrepientes. Una vez que te arrepientas, entonces ahora sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Pero si no o sea, Él quiere que te arrepientas. Él dice, o puse acá, la mayoría de eruditos bíblicos dicen de esto: Jesús no se refiere a la segunda venida, así es que Él va a venir pronto, sino a un castigo inmediato. Porque en este contexto Jesús no los está condenando, más bien los quiere restaurar. Sí, por esta razón creen que viene una clase de disciplina, sí, para que se arrepientan, para ganarlos para Él. Acuérdense, no está hablando con gente que no cree, está hablando con su iglesia, pues. Él quiere que su iglesia camine como Él quiere que su iglesia camine, pues. Arrepiéntete. En 1 Corintios 11, de 31 al 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Me gustaría que de todo lo que dije ahorita, si no lo entendió bien, si entiende este versículo, sí, que dice exactamente eso. Tenemos que buscar encontrar la maldad de nosotros, arrepentirnos de esa, porque si no nos arrepentimos, el Señor va a venir, nos va a disciplinar para que no nos vayamos junto con el mundo al infierno. Entonces, ¿qué es mejor? Antes de que nos discipline, tenemos que oír su voz, su santa y bella voz que nos dice: mi hijo, arrepiéntete, confiesa tus pecados. Yo no voy a rechazar ningún corazón arrepentido. Si Él está dispuesto a perdonarte, Él es fiel y justo y nunca te va a rechazar. Pero si no te arrepientes, entonces Él va a venir, y no queremos que venga a castigarnos, queremos que venga a llevarnos al cielo, ¿verdad? Aún y con todo su amor, Jesús prefiere dar esta terrible advertencia: si no cambias, yo mismo vendré y con la verdad haré juicio, porque dice que nos va a venir a castigar con la espada de su boca. Entonces es la verdad la que nos va a dar el juicio. Dios quiere salvar a todos, pero el que no quiera se condena solito. Yo creo que estaba esto en un libro de primaria, no sé si ustedes lo hayan visto, pero era una clase de como una rima. O sea, ¿quién tiene la culpa? Ahí está, así era. ¿Quién tiene la culpa, la rana o la estaca? Si la rana salta y se estaca. ¿Se acuerda de esa o no? ¿Pero ni la entiende? Aunque no se acuerde. ¿Quién tiene la culpa, la rana o la estaca? Si la rana salta y se estaca, la rana tiene la culpa. No la estaca. Aquí es esto. Si nosotros no nos arrepentimos, si no es que tengamos un Dios malo que va a venir a castigarnos, no, su palabra está allí. No es culpa de su palabra, es culpa de las ranas. Ya les dije ranas otra vez. 17 dice: acá la vuelta. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a ver. He aquí el plan divino. Dios envía la carta a la iglesia, pero la respuesta es de cada individuo. Sí, con esto es importante pues que notemos esas cosas. Cuando de repente la está mandando a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?
pero no está esperando que el pastor haga una carta en respuesta a la carta de Jesús. Si eso no es lo que se está esperando. Si Jesús le dice a Juan, mándale la carta al encargado de la iglesia para que les lea para que le lea la carta a la iglesia. La respuesta es el que tenga oídos. Esto es cada uno. Cada uno tiene que dar cuentas de lo que escuchó a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo puse acá. He aquí el plan de Dios. Dios envía la carta a la iglesia, pero la respuesta es de cada individuo. Pues si alguien presume de su denominación o iglesia, pensando que es el grupo, te equivocaste otra vez. Cuando tú escuches que alguien diga, esta es la iglesia verdadera, se tiene que oír la trompeta esa que dice error. No, la iglesia verdadera no tiene edificio. La iglesia verdadera está formada por nosotros. Nosotros, el cuerpo de Cristo, es la iglesia verdadera. No una denominación o grupo que si no estás allí no vas a ser salvo. Si que tienes que llegar a estar allí, ese es falso. Esa es una enseñanza falsa popular. ¿Sí? Nosotros, los que creemos en Jesús, somos su cuerpo y somos su iglesia. Eso es todo lo que hay. El Señor ama a su cuerpo, ama a su iglesia, dio su vida por estos, y estos van a ir al cielo. Pues Dios no salva por grupos, sino que Él nos conoce a cada uno por nombre. Y la decisión es también pues individual. No hacemos decisiones colectivas. Si no decidimos recibir a Jesús en grupos. Es personal esto. Si es tu promesa, si tu convicción es tu forma de ser que debe de cambiar, no la del otro. Si tú no puedes forzar a nadie a hacerlo. ¿Qué tal si lo hiciéramos en grupo, pero luego en un grupo de 10, pero luego 4 no querían? ¿Qué pasó con tu grupo? Aunque tú tenías mucha entrega, pero ya no va a ser un grupo clarito. Entonces el Señor no quiere en grupos. El Señor quiere personal, individual. Cada uno toma su decisión, toma su responsabilidad, y este es, Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti, ya no yo, pero tú en mí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios no salva por grupos, sino que Él nos conoce a cada uno por nombre, y la decisión es individual. El que tenga oídos, que oiga. Es exactamente lo que estoy diciendo. Ahora, el que venciere, que es la persona que escuchó a Jesús decir, arrepentíos, el reino de Dios ha llegado, y luego se arrepiente de sus pecados. Yo no quiero que el Señor me vea con todos estos pecadotes. Yo no quiero que me vea como tengo la boca de malas palabras, de mentiras, de maldicencia, de coraje, de rudezas. Me arrepiento porque ahí viene el Señor, ahí viene mi Rey y mi Dios, a quien yo pertenezco. Sí, y Él y yo tenemos esta nueva vida. Yo tengo una nueva vida con Él, y es una vida de compromiso con Él. Ahora, el que venciere, que es el arrepentido, apártese de las falsas doctrinas. O la Biblia o nada. Apártese de las falsas doctrinas, porque la única verdad, la única enseñanza es la Biblia. Esa es la verdad, no hay más. Ni hay verdad nueva, ni hay no hay nada que sea verdad, ni hay ninguna verdad que sea nueva. La Biblia es la vieja verdad que dura eternamente. Así de sencillo. Entonces no podemos estar dependiendo de algo que no sea la verdad. Si tenemos la opción de estar en la verdad o no, tenemos que, si queremos ir al cielo, tenemos que escoger. Yo escojo la verdad. Esto es lo que yo quiero. Esta es la verdad. Así de sencillo. O la Biblia o nada. Jesús le promete al arrepentido, al que venciere, que le va a dar el maná. Sí, le promete que le va a dar de comer el maná.
y también una piedrecilla blanca e inscrito en esta un nuevo nombre. El maná, vamos a empezar, son dos cosas. Muchos dicen que son tres porque ponen el nuevo nombre, pero a mí se me hace que el nombre va junto con la piedrecilla. Vamos a ver ahorita. El maná es el pan que Dios dio a Israel por 40 años. ¿Se acuerdan de eso? Y habían guardado, después conocemos en Hebreos, que habían guardado un pedazo del maná o una cajita de maná en el arca del testimonio. ¿Sí? Dice Hebreos 9:4, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca estaba cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sí, en el arca del testimonio estaban estas tres cosas tan importantes: la vara de Aarón, que una vara seca, un palo que reverdeció, sí, en la escritura dice, ahí tenían esta, sí, estaban las tablas de la ley y estaba, digamos que un platito del maná, sí, ahí estaba eso. Pero Jesús les habla, sí, no exactamente de ese pan, no exactamente del maná, sino que del verdadero pan del cielo, del verdadero maná. Porque él dice en Juan 6, 33 al 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sí, es igual que cuando te daban la corona de la vida. Sí, el pan nos da vida. Él es el maná. Jesús es el maná. Él es el pan bajado del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que el Señor dice y promete al que se arrepienta, al que venciera, al que ya no quiere seguir las falsas doctrinas, el que ya no quiere oír las doctrinas gerradas. Sí, yo digo, hermanos, que mi persona, y ya digamos que basado en esto, porque hace poquito oí a alguien que quiero con toda mi alma, alguien que yo quiero mucho, me dijo que había escuchado a estas personas que sabemos que es una secta, que es la Luz del Mundo en Guadalajara, es una secta terrible, y que dijo, no hablan tan mal, dicen muchos versículos bíblicos y son muy buenas gentes. Y yo estaba casi llorando, no puede ser, no los oigas. Nosotros sabemos que estas personas es una secta. No es que va a cambiar todo cuando los veas decir que son buenas gentes. El diablo se viste de ángel de luz junto con sus ministros para hablarte las mentiras que se creyeron ellos. Tenemos que apartarnos de las gentes que no tienen la Biblia en la mano y que viven de acuerdo a la Biblia. Sí, nosotros no podemos oírnos doctrinas nuevas. Ya estamos grandes. Sí, ya no somos niños, pues. Que vemos una paleta y no importa si la paleta la trae el chamuco y ahí van corriendo atrás de él. Tenemos que ser más sabios, más sabios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La otra recompensa es la piedra blanca. Hay varias interpretaciones de esta piedrecilla blanca, sí, que es algo que el Señor promete dar. Como hay mucha gente, muchas personas que creen que es una piedra, no sé si usted haya oído, ojalá que sí, ¿verdad? Que del Urim y el Turim, que esas piedras las ponían de un modo y te decían sí o te decían no, y eso es lo que Dios decía, y esa es la forma que David usó muchas veces. Estaba en el efod, traigan el Urim y el Turim, y el sacerdote es el que las tenía, y luego David decía, tengo que ir a pelear contra aquellos fulanos, y decían sí, ok, vamos, o no, entonces no vamos, ¿verdad? Lo que dijera el Urim y el Turim es lo que Dios decía. Muchos dicen que esa piedrecilla blanca tiene que ver con esa. Vamos a ver. O que era, porque Aarón también tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel en su efod, tenía como un rebozo, que era como un chaleco. Sí, ahí traía las piedras que representaban a cada pueblo, a cada tribu de Israel.
piensan que a lo mejor una de esas piedras pues es esta piedrecilla blanca o esta que tiene algo de sentido al decir que la piedra y fue usado por mucho tiempo esto. Hay muchos que creen que los apóstoles cuando escogieron ¿cómo se llamaba este que estaba en el lugar de Judas? Matías, ¿no? Okay. Este Matías lo habían escogido y usaron este tipo de cosas que era o piedra blanca o piedra negra. Entonces era como algo parecido. Muchos daban también como para votar si era piedra blanca era positivo, piedra negra era negativo. Okay. Entonces acá dice decir que piedra negra era un no o un negativo, piedra blanca era un sí. También esa costumbre, piensan que una de esas piedras era. Pero los romanos, ahí te va, y este tiene mucho sentido, y esto es lo que muchos, la mayoría de eruditos, digamos que lo explica mucho mejor esto que va a decir, que era esta piedra. Los romanos tenían esta costumbre para eventos muy especiales, y era así. El anfitrión del evento, el dueño de la casa, partía con su mano esta piedra blanca y se la daba al que él iba a ir a invitar, y tenía el nombre del que iba a ser invitado. La otra mitad tenía el nombre de él. Esto no era, digamos que tan público, esto era más especial, era como unos cuantos invitados a este evento tan especial. Pero el invitado solo tomaba la mitad de la piedra con su nombre, y al llegar al banquete unían la piedra con el nombre del dueño. Y tiene mucho sentido cuando estamos hablando del banquete del maná. Sí, cuando vamos a ir a ver a Jesús, porque Él es el maná. Entonces como que encaja mucho más esta piedra blanca que va a tener tu nombre, sí, que cuaja con la otra mitad, que es el dueño, que es tu Señor, que es el anfitrión, el que te invitó. Okay. En este caso lo explica, que era, otra vez, una de las, pero el invitado solo tomaba la mitad de la piedra con su nombre, y al llegar al banquete unían la piedra con el nombre del dueño, con el anfitrión. En este caso para explicar que era un nombre nuevo, solo podemos añadir esto, que aunque ahora tenemos la naturaleza de Cristo, sí, esto es súper claro y súper suave. Sí, si usted se da cuenta, nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, obtenemos una nueva naturaleza. Y dejamos de tener la naturaleza caída y comenzamos a tener la naturaleza divina. Sí, ahora tenemos una naturaleza que es de Jesús. Ya no yo, pero Él en mí. Sí, ahora nosotros somos en Él. Es en Él que vamos a ir al cielo. Entonces, cuando tú te pierdes en Él, déjate digo una cosa, no dejas de ser tú todavía. O sea, te perdiste en Él, dejas de ser el que eras, el patán que eras, pero ahora eres en Cristo, y Dios te ve con la cara de Cristo, pero nunca dejas de ser el que eres. Siempre vas a ser todavía el fulano que eres, aunque ahora estás en Cristo y todo tú eres es Él, pero nunca pierdes tu identidad, porque esta piedrita dice que sigue siendo tú, el nuevo. Todavía hay una peculiaridad que nos identifica ante Él, pues nosotros somos sus invitados, los vencedores. Wow, se los prometo, casi quiero chillar, porque está bien suave esto. O sea, es algo que nosotros tenemos que pensar. El Señor yo creo que esto es lo que dice aquí. Yo creo que el Señor tiene esta piedrecita que nos está dando, que quiere invitarnos, que quiere llegar, unir la piedra, que nos sepamos de Él. Dice: el que venciere le voy a dar el maná. Y esta piedrecita que habla de tu identidad con Él para siempre. Sí, el Señor es tan dulce con nosotros, nos trata con tanta dulzura, así como que fuéramos de Sololoy. Sí, como que nos fuéramos a quebrar si nos agarra fuerte. Y nosotros que no entendemos nada. Sí, yo digo, hermanos, que cuando el apóstol Juan decía que él era el discípulo que Jesús más amaba, te prometo que en las palabras tenemos que encontrar lo que Juan sentía,
cómo él se decía de él, cómo él se miraba. Con Jesús estaba el discípulo que Jesús más amaba. Ese eres tú y yo. Sí, tenemos que ponernos esta identidad con Él. Tenemos que saber que nosotros somos amados por Dios, por Jesús, por Jehová. Él es nuestro dueño y Señor porque Él quiere hacer eso. Cuando Él dice que Él quiere que estemos donde Él está, imagínate cómo es que Él desea que nosotros estemos con Él. Si lo dicen, no nomás lo dice una vez, lo dice 2 veces claritamente. Sí, y muchas otras veces en Apocalipsis donde dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y mi tabernáculo va a estar entre los hombres. El Señor quiere estar con nosotros. Él desea ardientemente estar con nosotros. Y nosotros tan cabezones, y Él tan dulce. Esto es, Él no quiere estar con nosotros porque le vamos a hacer el día. Si Él no quiere estar con nosotros porque ¿qué va a hacer si nosotros, el Señor? No es eso. Él es Dios majestuoso sin nosotros, punto y aparte. Si Él escoge y quiere y te dice con esas palabras románticas que quiere que quiere que estés donde Él está, hermano de mi corazón y de mi vida, nosotros tenemos que sabernos el chamagoso que Jesús más ama. Si este es el que Jesús más ama, ese es el que yo quiero ser. Así, como Él quiere que yo sea, como Él me dice, me expresa que quiere ser conmigo. En Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es, ¿quiénes son los vencedores? Los que estamos en Cristo. Nuestras fuerzas no nos dan la victoria, es que estamos en Él, y luego Él nos hace vencedores. Él nos da la victoria. Dice Apocalipsis 19:9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Sí, bienaventurados los que son invitados a comer el maná. Bienaventurada la iglesia de Cristo, que ahora viene con ropa blanca, que Él limpió, sin nada que presumir. Nosotros en Él, gloria a Dios, felices, bienaventurados y santos los que vamos a participar en el banquete con Él. Jesús quiere provocar arrepentimiento, por eso advierte castigo. Si no realmente nos quiere castigar, quiere que nos arrepintamos, pero si no nos arrepentimos, hombre, entonces ¿qué va a hacer el Señor? ¿Verdad? Termino así. La exhortación es para triunfar, para vencer. Entonces, no basta con saberse la verdad si no andas en esta. Tenemos que andar en la verdad. No nos dejemos hipnotizar por líderes astutos con promesas magníficas, pero no bíblicas. Lo que Jesús promete no tiene igual. En Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Ya tenía mucho tiempo que no quería quebrar los lentes. Y si me fuere, dice el Señor Jesús, y os preparare el lugar, lo cual está haciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, gloria a nuestro Padre amoroso, gloria a ti, oh Jehová glorioso y divino, majestuoso. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos has hecho tuyos. A ti la gloria y el honor, Padre nuestro. Gracias por este estudio, por estas palabras. Gracias, Señor. Dirígenos, capacítanos, ayúdanos a crecer
en este conocimiento, en esta gloria que nos has revelado, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aquí está, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.